Paz nace en el año de 1914. En México estamos en el momento más álgido de la revolución. Él surge a finales de los años 20 y principios de los años 30 en un contexto de anarquismo, de emergencia del marxismo, en el que él cree. Después critica los regímenes autoritarios, se distancia de los marxistas, pero después de la caída del muro de Berlín, ya en los años 90, 8 años antes de su fallecimiento, se reconcilia con la izquierda. Octavio Paz se asume a sí mismo en la narrativa con la que se define a sí mismo como un poeta. Por otra parte, salvo en una etapa inicial, él creía en que la literatura, sobre todo la poesía, debía estar desprovista del interés político. No obstante, pues, que se asume como poeta y que no es un especialista en ciencias sociales, constantemente está escribiendo sobre asuntos políticos. ¿En qué consiste el orden de las ideas políticas de Octavio Paz? Primero que nada, les decía, la modernidad, y él quiere ser moderno, es crítica o pasión incluso, pasión crítica del poder, ¿no? Uno. Dos, conforme él critica al poder, entra en una confrontación con los pensadores de izquierda, en México y en Europa. Y lo tercero es que sus ideas se van ordenando conforme ocurren los hechos en derredor, me parece, de dos ejes. Uno, la búsqueda de la libertad y la democracia, y por otro lado, el desarrollo. El laberinto de la soledad es la expresión probablemente más importante de los estudios de la mexicanidad. La pregunta central, como esos otros libros, es ¿cómo somos los mexicanos? ¿No? ¿Y por qué somos así? La particularidad de Paz, me parece, es que comienza reflexionando con la forma extrema de ser del mexicano, que son los mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos. De alguna manera, los mexicanos en Estados Unidos ya no se sienten mexicanos, pero tampoco son estadounidenses, como los mexicanos. ¿Quiénes somos? Nuestro ser de alguna manera se resuelve en el carácter y en el estilo del mestizo, la mayoría social mexicana e hispanoamericana. Y la otra característica del mexicano, diría Octavio Paz, es el sentimiento de inferioridad o de orfandad. El mestizo es resultado de la violencia del conquistador sobre las Indias. Entonces, el mestizo queda huérfano por todos lados. Ese sentimiento, en un momento dado y en muchos casos real, biológico, también es simbólico, es la cultura mexicana. Su obra, esta en particular, tiene una actualidad, yo diría, significativa, porque esas características que él resume de los mexicanos en Estados Unidos y de los mexicanos en general, me parece que siguen vigentes, nos siguen definiendo en buena medida.